que es un reflejo fiel de todo lo que está en el interior de la historia clínica. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver un ejemplo más adelante, pero esta hoja índice, como ustedes han visto en los libros, el índice tiene mucha importancia porque le dice a uno cómo está el interior del libro. Pues aquí el índice nos va a decir cómo está el interior de la historia clínica. Y es tan capaz de que solo con leer el índice nosotros ya sabemos todo el suceso del paciente. Si queremos nosotros detalles, entonces ya podemos entrar a la historia para revisar todo. Igual que un libro. Permite una eficiencia de comunicación del médico con el grupo de personas que trabajan con él. Y miren qué interesante es esto, doctores, que es lo que yo siempre insisto. El estudiante de medicina o el médico, cuando escribe una historia, no escribe la historia clínica para gente común y corriente. Perdonen que use ese término, pero es importantísimo. No lo hago con desaire ni nada por el estilo. Simplemente lo que quiero dar a entender es que el médico escribe para médicos. No escribe para gente que no tiene la profesión de médico. Es decir, si un abogado se mete a leer un historial clínico, le va a costar mucho entender. Para empezar, la terminología médica que nosotros vamos a usar todo el tiempo. Por lo tanto, el médico que escribe la historia clínica utiliza y debe de utilizar toda la terminología médica posible que se tenga que usar. Y es para que cualquier otro médico pueda leer y cuando interprete lo que que el otro dijo, inmediatamente entiende fácilmente sin ninguna complicación. En cambio, si lo entiende un abogado, lo agarra un ingeniero, no va a entender mucho de lo que está escrito ahí. Es obvio. Entonces, las historias deben ir escritas. Es una comunicación directa entre médico a médicos. No para gente que no está en la profesión. El cuarto principio dice que el uso correcto del sistema favorece la educación continua. Por supuesto. Porque hay un momentito en que ustedes llegan y dicen, bueno, mi paciente tiene todos estos problemas. Ojo, dije problemas, no dije diagnósticos. Dije problemas. Mi paciente tiene todos estos problemas y los enlistan. Entonces tiene que ir a leer a un libro o meterse a la internet, que ahora es bastante más fácil, y busca guías médicas, así se les llama, guías médicas para diagnóstico, en donde las guías médicas le van a decir que si el paciente tiene esto, debe investigar este montón de enfermedades y los métodos de diagnóstico son estos. Se los dice la guía. Entonces, lo obliga al médico a investigar en la internet la teoría, a meterse a los nuevos métodos para investigar, y eso obviamente hace una retroalimentación al médico y hace que su educación, su aprendizaje se mantenga activo. En muchos hospitales de Shela y de otros lugares, nos han dicho que cuando llegan los estudiantes, los médicos se ponen las pilas. Dice. ¿Por qué es eso? Porque realmente los motiva a estudiar. A veces hay preguntas de los estudiantes que el médico lo sabía, pero ya se le olvidó la respuesta. Entonces, honestamente, dicen, ya no me acuerdo, ¿verdad? Voy a ir a investigar y te digo. Y van a investigar ellos, y entonces ya empieza para ellos la retroalimentación. La presencia de los estudiantes de medicina en los distintos hospitales eleva el nivel de preparación de los médicos, porque un médico siempre quiere estar arriba, uno de los jefes siempre quiere estar arriba, y va a decir, no, es que qué vergüenza, si me pregunta algo, yo no voy a saber. Eso puede ser normal, pues, pero no, algunos lo ven como una cuestión diferente, y entonces se ponen a estudiar, a revisar, a leer los temas. Inclusive, miren, hay jefes que dicen, hola, hoy sí te fuiste a dar una buena revisión, yo aprendí mucho de lo que fuiste a revisar, y fuiste a leer ese artículo en la revista, yo no lo sabía, ahora ya aprendí otras cosas. Eso es importante. Ustedes son el medio para la educación continua de muchos médicos. Pero esto está también motivado en la historia clínica.
El sistema de lógica y los parámetros utilizados contribuyen a preparar al estudiante y al médico para la era de la computadora. Esto era antes, pero ahora ya lo sabemos que sí sucede así, porque ahora se utiliza la computadora, las tablets, para todo. Por supuesto que nosotros no tenemos ahorita una internet libre en los hospitales, no hay, para que ustedes se pudieran conectar inmediatamente con cada uno de los pacientes, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿será que este paciente tiene estos antibióticos, pero será que son los de elección? Y ustedes empiezan a revisar y hasta el día siguiente revisan y se encuentran ustedes con que no eran los antibióticos. Estos eran los de tercera elección, no los de primera. Bueno, su motivo hay, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes preguntan, mi doctor, yo leí en tal revista que para este tipo de problemas que el paciente tiene, esta no es los medicamentos que se usan, ¿verdad? Entonces ellos les van a explicar que probablemente porque no hay en el hospital ni los de primera ni los de segunda línea, se tuvo que usar la tercera línea de medicamentos. Eso es muy usual en los nacionales. No quiere decir que sea malo, simplemente que es por las condiciones propias de cada uno de los hospitales. Y en otros van a encontrar ustedes que siguen exactamente al pie de la letra, ¿verdad? Así dice el artículo que acaba de salir y se dan ustedes cuenta de que están usando los medicamentos tal y como dice ese artículo, donde se han probado que son eficientes. No, ahí están, ustedes están al día correctamente y eso lo hace el método. El método permite esta movilidad. Y como una sexta principio dice, para la práctica de medicina en grupos, policlínicos y hospitales, el sistema puede servir como un medio de comunicación. Por supuesto que es a lo mismo que voy. Un médico cuando escribe dentro de la papeleta, escribe para médicos, puede llegar un internista a ver un caso de un paciente de cirugía y entiende lo que el cirujano está haciendo y viceversa, ¿verdad? Entonces, entre equipos de trabajo se puede trabajar muy bien cuando se escribe y se lleva a feliz término lo que el paciente tiene. La investigación clínica entonces requiere de que fichas médicas tengan calidad, las cuales se pueden lograr con el uso adecuado del método. Y esto lo hemos visto nosotros muy notoriamente, doctores. Hospitales nacionales cercanos a Shela, hemos visto esto, que el hospital, digamos, manejan a los pacientes, le ponían una línea de evolución o 2 líneas ponía el médico. Ese era su sistema, su forma de registrar los datos día a día. ¿Cómo iba el paciente? Solo ponía, paciente está bien, punto, firma y se acabó. Y no decía nada, si se complicaba, no se decía si había pus, si la herida le dolía, no decía nada. Cuando llega la nueva historia, sube la calidad del historial clínico de que han registrado los datos. ¿Cómo pasa esto? El método dice que la evolución se escribe con datos objetivos, con un plan de acción, cómo va el análisis diario, y entonces se complementa totalmente el historial. Para la gente que hace investigación médica, esto es muy importante, porque entonces van viendo cómo va la evolución día a día del proceso. A la hora de la visita médica, el médico, al revisar los problemas del paciente con los estudiantes de medicina, tiene la oportunidad de evaluar la aptitud de ellos. Claro, aquí también la historia clínica permite evaluar día a día cómo es el estudiante como médico, si está manejando bien el caso, si es investigador, si está motivado o es deja de hacer las cosas. Cosa que no deseo para ustedes, sino ustedes tienen que llevar iniciativas, ser preguntones en todas las visitas. Hay que preguntar, doctores, quítense ese miedo. Ya es tiempo de que ustedes no tengan miedo de preguntarle, mire doctor, usted dijo tal cosa, pero ¿qué es? No sé, perdone que no sepa. Y los doctores ahí les van a explicar, porque es obligación uno como persona darles a ustedes. Por supuesto que hay algunos médicos que piden un poquito más de ustedes y les dicen, yo no le voy a decir, usted lo va a ir a estudiar a su casa y mañana me lo viene a decir.
Entonces ustedes ya se van motivados, lo van a investigar, y cuando les preguntan al día siguiente, ustedes dicen, mire, yo encontré que era tal cosa. Entonces él complementará si es cierto lo que ustedes estudiaron o no es cierto, pero entonces ya se entabla ahí una oportunidad de intercambiar comunicación, palabras, y de que él los pueda motivar a ustedes y les enseñe de una manera totalmente directa y que ustedes puedan aprender de alguien que tiene experiencia, como es todos los médicos que pasan ahí. Como 9, el método tradicional de presentar casos debe de cambiar, es decir, ya no se hace como normalmente se hacía, que se leía, fíjense ustedes, toda la historia de principio a final. Eso ya no se utiliza, ahora se va directamente al grano. Finalmente, la atención del paciente mejora ostensiblemente si se aplican esos principios, y se ha visto que cuando se siguen todos estos principios de intercambiar conocimientos, de estar al día en todos los laboratorios, exámenes de imágenes, en el proceso que se tiene que seguir, la calidad de atención a los pacientes es superior. El mismo paciente define quién es el que está manejándolo. En la mayoría de los casos, el mismo paciente se da cuenta que es el estudiante de medicina, que solo está recibiendo apoyo, que solo está recibiendo, digamos así, todo el soporte a través de los jefes, y que conjuntamente con los jefes participan en su propio tratamiento. Entonces esto eleva la calidad y calidez de atención hacia los pacientes. Estos principios, entonces, que Witt determinó, hacen que en una forma ya práctica determinemos los siguientes 7 pasos o componentes directos del método de Witt. Esto lo tenemos que llevar a cabo estrictamente completos dentro de la historia clínica. El formato que yo les mandé tiene estos componentes. Primero es datos básicos. ¿Qué va en datos básicos? Lo vamos a ver después. Luego viene identificar el problema. Es decir, aquí es donde uno hace una deducción y mira uno cuál es el problema prioritario del paciente. Donde vamos a excluir problemas que no son el motivo del ingreso del paciente. Si en nuestras posibilidades está tratarlo, se trata, pero si no es la prioridad, lo dejamos para después o para manejo ambulatorio. Ahora, apréndanse esto porque este es el punto clave del método de Witt y de solucionar el problema. Lo que se llama desarrollo de problema. Estos 4 componentes del desarrollo lo debemos manejar bien, doctores. Pero lo que se llama bien. Ustedes, a través de hacer el desarrollo de problema, ustedes van a aprender a agilizar su mente, a hacer la deducción, y ustedes aquí, cuando ustedes hacen ese proceso mental, ustedes van a llegar a los diagnósticos diferenciales más rápidamente, que ahorita está aquí desglosado, pero en realidad ustedes, al hacer el método ya con mucha experiencia, cuando ya llevan cuando ya salen sus primeros 4 meses de estarlo haciendo en la cirugía o 4 meses en la medicina interna, este proceso ya lo hacen ágil. Y fíjense que es hasta ahorita que ustedes lo van a hacer, porque a nosotros en 4º año nos hubiera gustado que ustedes vinieran ya con este preámbulo ya listos. ¿Por qué? Porque van a haber casos bien complejos que ustedes no van a saber ni por dónde entrarle, ¿verdad? Entonces, sobre todo en medicina interna hay unos casos, pero terriblemente complejos. Y ustedes no sabrán dónde entrarle, pero entonces, aquí en 4º año ya deberían ustedes, van a ser guiados a entrarle. Pero ahorita estamos, como que dice, retrocediendo a años anteriores y estamos dándole una revisioncita para que ustedes entren de lleno a estos problemas. Entonces, esto, por favor, apréndanselo en los componentes. S quiere decir datos subjetivos, O quiere decir datos objetivos.
D quiere decir diagnósticos diferenciales y P quiere decir planes. Y el primer plan es diagnóstico, el segundo plan es terapéutico y el tercer plan es educacional. No pueden olvidarse de uno de estos. Todos van incluidos. Todos tienen que tener participación en ninguna enfermedad. Luego vienen las notas de evolución. En las notas de evolución viene una subdivisión que es SOAP. SOAP, que es lo mismo, solo que aquí quiere decir datos objetivos, análisis. Y P del plan diagnóstico, puede ser que el plan diagnóstico todavía continúe en investigación o el plan terapéutico todavía esté inconcluso y plan educacional que tenemos que darle probablemente al mismo paciente o al resto de la familia. SOAP es entonces, SOAP es todavía entonces en notas de evolución. Las hojas de flujo y gráficas. Y el último componente que casi nunca hacemos son las llamadas auditorías. Ya lo explicaré por qué. Veamos entonces cada uno de estos. Los datos básicos los obtenemos clásicamente de la historia clínica. El buen médico es aquel que se toma su tiempo para escuchar el proceso de la enfermedad que el paciente le cuente. Muchas veces el médico no deja que el paciente le dé detalles. Pero, doctores, lo que tiene el médico hábil es aquel que dirige la entrevista, el que conduce la entrevista, el que no permite que se desvíe el paciente, sino que lo guíe en el camino de los diagnósticos. El mismo paciente le va a dar la pausa. Una buena historia es una narración de la evolución de la enfermedad que se debe conocer en el momento de inicio del proceso de la enfermedad y la secuencia del desarrollo de los síntomas. Miren, doctores, este párrafo que está aquí es realmente lo que se debe de hacer en la historia. Es una narrativa desde el momento en que empieza, que si fuera posible con fecha y con hora sería excelente poderlo uno decir. Solo se puede, por ejemplo, en el caso de una enfermedad traumática, alguien que fue atropellado. Mira, doctor, fíjese que hace 2 horas me atropelló un motorista y me aventó, me tiró ahí. Y entonces ahí sí, porque es un hecho muy palpable. Pero muchas veces hay gente que dice, mire, yo tengo más o menos 6 años de que tengo dolor de espalda. Y que me empezó el dolor de espalda y empieza todo el proceso. Condúzcanlo para que les dé información valiosa, no que les diga, porque si no se desvían ellos muy fácilmente. Les va a decir, y fíjense que después a mí también me duele el otro pie, y fíjense que también me duele el cuello, y fíjense que también y empieza a desviarse toda la atención, y se fueron los datos perdidos, y ustedes no se centraron en lo que él quería que le pusieran atención, que era la espalda. Entonces ustedes, ahí hay que tomar en cuenta esta narrativa. ¿Qué cuesta hacer esto? Sí, doctores, es difícil, no es fácil. La experiencia de estar pregunte y pregunte al paciente les va a ir dando a ustedes la experiencia de anotar y llevar la secuencia de todos los hechos que le pasaron al paciente y que después se tienen que traducir en escritura para que ustedes tengan el registro de estos datos. De tal manera que entonces los datos básicos vienen de la historia clínica, dijimos, del motivo de consulta, de la historia clínica. De ahí parte con mucha importancia, se complementa con los antecedentes médicos. Doctores, esto es muy importante, no lo obvien, pónganlo, escríbanlo. Hay gente que le va a decir, mire, doctor, fíjese que vengo porque tengo el estómago hinchado. Y cuando ustedes están haciendo el interrogatorio, le dicen a ustedes, mire, y
¿De qué murió su abuelita? Pues mi abuelita, murió, fíjese que a ella le dio un cáncer en el estómago. Eso es importante. Otro les dirá, fíjese que otro tuvo cáncer en el hígado o cáncer en el colon. Hay un antecedente familiar muy, muy fuerte. Ustedes tienen que investigar ahí algo. O el paciente les diga, mire, doctor, fíjese que yo soy hipertenso. Desde hace 5 años que soy hipertenso y tomo estos medicamentos y ustedes tienen que tomar nota de eso. O que les diga, yo soy diabético y fíjense que tomo estas medicinas. Y entonces ustedes empiezan a preguntar, ¿cuándo fue su último control? ¿Cómo estuvo ese control? Y ustedes se dan cuenta, solo por la forma en que se comporta el paciente, que ni se controla, ni toma la medicina, probablemente come lo que él quiere. Entonces, ustedes van dando ahí la pauta y van ustedes dando el diagnóstico. Hasta aquí, doctores, apenas estamos empezando con la primera parte de la historia y ustedes ya deberían de tener un diagnóstico. Ya esta parte de la entrevista les debe dar el 90% de las veces el diagnóstico. Ustedes ya en su mente digamos, la mente de ustedes trabajó en el sentido que puso prioritariamente datos, los no prioritarios los puso después, y los que eran secundarios los hizo a un lado y no les dio importancia. Eso es un proceso mental deductivo que hace que ustedes ya tengan por lo menos una impresión de qué es lo que pueda tener su paciente. El método no admite la palabra impresión, no admite la palabra sospecho tal cosa, no admite eso porque es el método científico, de tal manera que hay que comprobar. De tal manera que para que nosotros vamos a hacer esa deducción, partimos de, digamos, y poder identificar cuál es el problema central que tiene nuestro paciente, debemos saber qué es lo que más le aqueja al paciente. Entonces, el método identifica que un problema de origen médico o clínico es un trastorno o anormalidad que altera la salud del paciente y que requiere evaluación diagnóstica y un plan de acción. Esta definición es sumamente importante tenerla todo el tiempo en la boca. Nosotros vamos a decir, el problema activo que tiene mi paciente es este. Ahí ya dedujeron ustedes, en base a toda la historia, que ese es el punto central. Y ese punto central de deducción de un problema activo, así se llama problema activo, es el que requiere acción de parte del médico. Generalmente es el motivo de consulta. Y entonces se dan cuenta ustedes que el mismo paciente ya les dio a ustedes por qué llegó. Ese es el problema que él sintió que necesita que le resuelva el médico. Entonces, por lo tanto, ustedes dicen, bueno, él dice esto. Pero también van a encontrar pacientes que les dice un motivo de consulta, pero en realidad lo que él quiere es otra cosa. Por eso hay que hacer un balance de esto. Y ustedes tienen ese dominio, ustedes tienen esa deducción, ese pensamiento lógico de llegar y poderle decir esto y llegar y determinarlo. Generalmente puede ser también un hallazgo de examen físico. Mire, doctor, fíjese que a mí me salió esta bola, ¿verdad? Tal vez el paciente le dice, fíjese que he tenido dolor de estómago, así, diarrea, que he estado con... Y de repente le dice, fíjense que tengo esta bola aquí. Y finalmente se dan cuenta ustedes que la bola nada que ver con la diarrea, que nada que ver con todo lo demás que el paciente, sino ustedes tienen que hacer una deducción ahí, qué está pasando, ¿verdad? Como puede ser un problema, digamos, paralelo a otro problema, o están separados. Ustedes tienen que hacer esa deducción. Esa deducción la hacen ustedes en base a lo que están preguntando. También puede ser hallazgos de laboratorio. Hay pacientes que le llegan a uno, mire doctor, yo vengo aquí porque fíjese que me fui a hacer un examen porque voy a poner mi negocio y me fui a hacer un examen. ¿Y qué si en el examen me salió esto?
ni siquiera tenía síntomas. Ah, ese es el motivo y ahí ese problema necesita un plan de acción. De repente resultó con hepatitis B, ¿verdad? Y no lo sabía él, o HIV positivo, y por eso le pidieron la prueba para poderle autorizar un changarrito, ¿verdad? Y como no pudo, no le autorizaron porque eso salió positivo. Entonces, todos esos asuntos son importantes que ustedes sepan que el motivo de consulta puede ser el problema activo, pero también puede ser un laboratorio, un examen de rayos X, una imagen, y ese proceso mental que ustedes tienen que hacer es el proceso mental que se llama destilación. Entonces, donde ustedes llegan a elaborar una conclusión inicial, y oigan, bien dije, una conclusión inicial que les hace lanzar un pensamiento que les dice a ustedes, este paciente ha de tener, como tiene dolor ahí y tiene distensión, ¿quién quita que tenga apendicitis? Ah, esa deducción es la hipótesis inicial que se trabaja dentro del método científico. En otras palabras, todas nuestras diagnósticos diferenciales que lancemos para comprobar o rechazar, así lo dice el método científico, confirmar o rechazar, van a ser nuestras hipótesis. Entonces, esas hipótesis para nosotros tienen que ser comprobadas o rechazadas. ¿Son hipótesis empíricas? Sí, no las hemos comprobado. Son conjeturas, pueden ser corazonadas que nos digan a nosotros que eso es la posibilidad que hay. Sí, todo, pero todas son hipótesis. Y si de una misma situación elaboramos 5 hipótesis, como es lo que yo les pido en cirugía, 5, vamos a manejar 5 asuntos que vamos a tratar de resolver, de comprobar o rechazar. Entonces hacemos uso de métodos para comprobar o rechazar las hipótesis, que en el caso de los médicos son nuestros exámenes de laboratorio de cualquier índole. Simples exámenes de sangre, podemos hacer exámenes complejos de sangre, podemos hacer exámenes de imágenes, ultrasonidos, tomografías, angiografías, todo lo habido. Pero vamos a partir del principio de que el que les hablé al inicio, que partimos del método o del estudio que sea más sensible y más específico. Les voy a poner el ejemplo clásico de una colecistitis crónica calculosa. ¿Cuál es el estudio que nos va a comprobar que un paciente tiene colecistitis crónica calculosa con más sensibilidad y especificidad? Muchos de ustedes probablemente van a decir, yo le mando a hacer, doctor, una tomografía. No. O yo le mando a hacer, doctor, un ultrasonido, doctor. No. Entonces, ¿cuál, doctor? Porque yo no sé. Entonces ustedes le dicen, miren, el estudio que sirve para comprobar más una colecistitis crónica calculosa es un estudio que se llama TICIDA. TICIDA son unas siglas que es gammagrafía de la vesícula, donde se inyectan isótopos radiactivos. Tiene el mismo costo que un ultrasonido. Pero su es un 99%. Doctor, ¿y por qué no la mandamos a hacer aquí en Xela o en Quiché porque no lo hay en todos lados? Solo en la capital.
Y doctor, ¿y por qué? Yo he oído, yo vi en el servicio que le mandaron a hacer, pues, un ultrasonido, se le mandó a hacer una paciente. Porque, como primero, no hay en los hospitales este tipo de estudio. Y segundo, porque su costo es más elevado que hacer un ultrasonido. Y tercero, que el ultrasonido está más disponible. Pero el ultrasonido tiene una especificidad, de acuerdo al radiólogo ultrasonografista, de más o menos un 85 a un 90%. Pero no el 99%, doctores. Entonces, se toma la segunda opción, que es hacerle un ultrasonido. Y así, es solo por ponerles un ejemplo, cómo nosotros tenemos que escoger el estudio que sea más factible, ¿verdad? Y entonces ustedes obviamente pues dirían, doctor, yo le mandaría un ticida con gammagrafía. Sí, si estuvieran en la capital lo harían, lo sé yo, y el estudio tiene casi el costo de un ultrasonido, un poquito más alto, pero con aquella certeza que definitivamente sí va a definirme más. Por supuesto que la gammagrafía también sirve para otro tipo de problemas. Y ahí se excluye un montón, doctores. Por ejemplo, la gammagrafía puede deducirle a uno si hay tumores y un montón de cosas así, lo cual el ultrasonido es un poco deficiente en ese sentido. Entonces vamos a partir de ese conocimiento que nos enseña. Y cuando ustedes llegan a esto, el método les dice, bueno, si no, estas son las pruebas que hay que hacer, pero aquí no hay. Pero ahí mismo en el libro de ustedes les va a decir, pues, si esto no hay, está este libro, está este otro que es el ultrasonido. Y entonces ahí ustedes ya van deduciendo realmente qué hacer. También dentro de nuestras hipótesis iniciales puede ser síndromes de enfermedades convulsivas, enfermedades o procesos patológicos vasculares. Por ejemplo, decimos, nuestro paciente tiene derrame cerebral. Bueno, ese es el problema, sí. Pero ¿de dónde? ¿Dónde, cuándo y por dónde? Ustedes no están diciendo nada de eso. Solo están determinando que ese es el problema del paciente. Angiografía cerebral y decir, mi paciente tuvo una ruptura de la temporal derecha. O tuvo un trombo en la temporal derecha, en el lóbulo derecho, o en el occipital, en la base cerebral, tuvo una hemorragia, en el lóbulo frontal. Esos son diagnósticos, doctores. Esos son diagnósticos. Y para llegar a esas etapas, tuvimos que pasar 4 días probablemente para poder manejar un diagnóstico como el problema central. De tal manera que nosotros vamos a estar manejando hipótesis, diagnósticos diferenciales posibles, nada más. Cuando nosotros terminamos nuestra historia clínica, enlistamos. Hacemos una lista de todos los síntomas y signos que salieron patológicos o positivos. Y esa deducción la hacemos a través de esto, doctores, de los datos base que ya hablamos, más los conocimientos médicos que ustedes adquirieron en los 3 primeros años, más la lógica que les está diciendo a ustedes el paciente con todo lo que han platicado, y ustedes elaboran entonces su lista de problemas. ¿No es difícil? No. Ustedes pueden poner lo que les va diciendo la historia clínica, lo van enlistando de una vez, lo que van encontrando al examen clínico lo van poniendo, y lo que, digamos, vaya saliendo en todos los estudios que ustedes van mandando a hacer, también pueden ser parte de la lista. Si en ese momento ustedes no han mandado a hacer nada, pues no forma parte, todavía puede esperarse. Pero entonces, esa lista va a ser un poquito larga, y fíjense que a esta lista de problemas inicial se le llama LIP, es decir, LIP, LIP, lista inicial de problemas. Solo para recordarles, problemas activos son aquellos que reclaman atención inmediata. Puede ser laboratorios, exámenes, etcétera. Problemas resueltos o pasivos le llaman algunos,
son todos aquellos antecedentes médicos. Es decir, si un paciente ya fue operado, a la hora que ustedes interrogan y les salen antecedentes, que ya le quitaron el apéndice, que ya le quitaron la vesícula, que ya le quitaron la hernia, son antecedentes médicos resueltos, que tienen su sitio donde colocarse. Pero esto, hay que tomarlo en cuenta que para fines de manejo ahorita no se le da prioridad. Por eso se escriben, dice aquí, del lado derecho en la hoja del listado inicial. Perfecto, ahí vamos a ver cómo se hace. Estas son recomendaciones para evitar que nuestro listado sea demasiado superficial, que diga náusea, vómito, cuestiones así muy, o que a mí me impresiona, o creo que el paciente tiene, o vamos a descartar que tenga tal cosa. Esa terminología que aparece aquí de impresión clínica, estos términos, fiebre a descartar, probable dolor abdominal, fiebre a estudiar, fiebre de etiología. No está diciendo nada. Son términos que nunca deben de describirse dentro de la historia clínica. Jamás. Porque para eso son médicos ustedes, pequeños científicos que están aplicando el método científico, y por lo tanto esto no debe de estar. El listado de problemas se sintetiza la información, guía el avance, el entendimiento del problema, cómo se está comportando, y puede usarse como un índice del libro. Esto es en realidad el inicial listado. Entramos entonces a, antes que esto, una parte sumamente importante que se le llama LPP, listado permanente de problemas. Y ese, doctor, ese es otro listado. ¿De dónde sale? Bueno, vamos a retroceder un poquito para que ustedes comprendan algunos aspectos. Cuando nosotros hacemos este proceso llamado destilación y poder llegar a nuestras hipótesis, vamos a entrar a un proceso de agrupación. Vamos a agrupar síntomas y signos que pertenezcan a un sistema. Óiganlo bien. Síntomas y signos que pertenezcan a un sistema. Por ejemplo, náusea, vómito, dolor abdominal, fiebre. Estos 4 los podemos perfectamente enlistar en una sola casilla, en un solo reglón. Pero a esto no le podemos agregar disuria, polaquiuria, porque esto pertenece a otro sistema. Desorientación, no le podemos, digamos, vértigo, no le podemos agregar eso al problema gastrointestinal. Ese es otro problema, tenemos que ponerlo como una tercera línea. Entonces, agrupamos por sistema o por un órgano. Sí podríamos poner náusea, vómito, diarrea, ictericia, por ejemplo. Ahí sí, porque está dentro del mismo sistema gastrointestinal. Entonces, se hace ese proceso y entonces de la gran lista que pueden salirnos unos 10, 15 renglones de aquí, llegamos a una lista previa al desarrollo de únicamente 2 renglones o incluso un renglón. Y entonces lo identificamos. Problema número 1. Náusea, y ahí le ponemos el nombre. Problema número 1 es la asociación de náusea, vómito, dolor abdominal, fiebre. Signo de Robson positivo, signo de Bloomberg. Y ahí dejamos ese problema como número 1. Su fecha, su hora. Ponemos datos subjetivos. El paciente me refirió, aquí hacen una síntesis ustedes. El paciente me refirió que tuvo náuseas de contenido alimenticio 2 horas en 2 ocasiones, actualmente no tiene.
el signo de Rumble siguen estando presentes, pero los signos sí los van a colocar abajo, donde dice datos subjetivos. Es decir, datos subjetivos lo que es relacionados al problema, pero que les dice el paciente a ustedes. Datos objetivos, lo que ustedes obtuvieron con su examen clínico. Y entonces, en base a esto, ustedes dicen, mis diagnósticos diferenciales, o sea, sus hipótesis, son, mira, pienso que puede ser infección urinaria, que puede ser apendicitis aguda, que puede ser gastroenterocolitis, que puede ser hepatitis. Y entonces entran a una parte donde es uno de los primeros análisis que se hace, que es este, en el cual confrontan, óiganlo bien, confrontan cada una de estas hipótesis que ustedes pensaron con lo que dice el libro. Y si el libro les dice a ustedes alguna cosa, ustedes la copian. Ustedes la copian y dicen, el libro dice tal cosa respecto a este problema. En el segundo lugar, ustedes pusieron apendicitis aguda, entonces dicen ustedes, pero el libro dice que los signos de apendicitis, y por lo que yo creo que se asemeja más al caso de mi paciente. Y así van confrontando el libro con cada uno de sus hipótesis. Y se va escribiendo, doctores. Por lo tanto, el análisis realmente les lleva casi una página, tamaño carta de escribir, si no más. Y fíjense que solo les he pedido 5 diagnósticos diferenciales. Y les cuento que generalmente para una sola entidad clínica hay como 20 diagnósticos diferenciales en cirugía, para cada entidad clínica quirúrgica. O sea que lo que yo les estoy pidiendo es muy poquito, pero es porque no quiero que se me pierdan mucho. Finalmente, como párrafo último que van a escribir ustedes, va a ser la conclusión final, conclusión diagnóstica final. Eso quiere decir, pues en mi consideración pienso que el cuadro de mi paciente se asemeja más a apendicitis aguda. Y se lanzan ustedes a eso. ¿Cuál es el plan de diagnóstico que ustedes van a implementar para ese diagnóstico? ¿Cuál es el plan terapéutico? Es decir, ustedes en el plan de diagnóstico les van a decir, bueno, si yo pienso que es una apendicitis y no tengo métodos diagnósticos, pues yo creo que le puedo mandar a hacer un ultrasonido. Muy bien, manden a hacer el ultrasonido. Pero podría alguno de ustedes decir, no, no es necesario, doctor. Si yo le encontré todos los signos de irritación peritoneal, signos clínicos completos, absolutos, perfecto, es aceptable. Cuando uno ya tiene experiencia. Si uno no tiene experiencia, no. Mejor hacer un ultrasonido. Terapéutico, ustedes dicen, mire, doctor, el tratamiento que yo leí que dice el libro para la apendicitis aguda es hacerle apendicectomía. En otras palabras, extirpación del apéndice. Pero para extirpar el apéndice hay 2 métodos, el abierto y el cerrado. ¿Qué posibilidades tiene el hospital donde ustedes estén? ¿Videolaparoscopía? ¿Hay? Sí, lo pueden hacer. Háganlo por ese método. ¿Hay recursos? Háganlo. Si no hay por ese recurso, entonces háganlo abierto. Ustedes aprenderán eso. El libro ya les va a incluir, el libro de texto les va a decir a ustedes cuál es la complicación de una y complicación de otra, o no hay complicaciones. Bueno, todo, van a leer ustedes todo eso. Eso los hace ir a revisar, los hace ir a retroalimentarse a ustedes. Educacional. La apendicitis aguda todavía en este momento, algunos dicen que sí hay prevención, otros decimos que realmente no se puede prevenir, que es una circunstancia que puede darnos en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, solo se puede prevenir cuando se opera uno anticipadamente, ¿verdad? Como sucede con los marinos que van a alta mar durante meses y cuando van los astronautas a sus viajes alrededor del planeta. Ahí ellos por ley se tienen que apendicectomizar antes de salir para que no les dé apendicitis estando en esas alturas.
Entonces, son las dos circunstancias, pero eso es una profilaxis. Pero hablemos directamente, educacional, se instruye al paciente, que nada más se enseña a la familia, se le enseña a la familia que si alguien tiene dolor abdominal, como pasó con su paciente, debe de consultar lo antes posible para evitar las complicaciones de perforación. Entonces, ustedes están dando educación y este es un parámetro que no se les olvide, no se concreten ustedes que solo el acto quirúrgico es lo máximo. No, doctores, uno puede enseñar a la gente. El médico que se toma tiempo en educar está haciendo su propia propaganda para después tener muchos pacientes. Porque todos dicen, la gente dice, pero aquí el médico operó a fulano y es bueno porque nos dijo todas estas cosas, mejor llevémoslo con él y ya se ganaron ustedes otro paciente. O sea que por eso es también bueno dar educación a las personas. Nuestro plan incluye todo lo que proyectamos respecto al problema definido. En el caso de que nosotros digamos, yo sospecho que nuestro paciente tiene tal cosa, entonces incluimos todos los estudios o procedimientos que sean necesarios para confirmar o descartar esas hipótesis. De esto ya lo habíamos platicado. Y el plan terapéutico incluye todos los regímenes. Es cierto que hacer la apendicectomía es el punto central dentro de la terapéutica de un paciente, pero esto conlleva una serie de agregados secundarios importantes también. Por ejemplo, que tenga una solución endovenosa, que esté bien hidratado, que tenga antibióticos profilácticos. Ya lo van a aprender ustedes por qué se dejan antibióticos para gram negativos y por qué se deja para gram positivos, digamos, anaerobios. Se deja generalmente para la mayoría de los procedimientos, lo van a aprender ustedes más adelante, y por qué se hacen ciertas conductas transoperatorias para la prevención y curación de los pacientes. Esto lo van a aprender ustedes. Eso va enmarcado con dosis, con calidad de tiempo, todo el manejo que se debe de hacer. Y el plan educacional del cual ya platicamos. Ahora, no todos nuestros pacientes llegan a cirugía tan rápido. Estoy hablando de todo este proceso desde el inicio, que ya ven ustedes que es larguito, y muchos de nuestros pacientes a veces llega el primer día y no tenemos un diagnóstico y tenemos que pasar al siguiente día. Pues entonces las evoluciones nos sirven para ir registrando, digamos, los datos tanto en el periodo de diagnóstico y comportamiento del proceso que tiene el paciente, como del comportamiento si ya fue operado. Si nuestro paciente ya fue operado, nosotros vamos a decir cómo va el posoperatorio. Pero si nuestro paciente todavía no ha sido operado, nos va a servir para ir avanzando en la parte diagnóstica y cómo nosotros vamos definitivamente avanzando hasta que lleguemos a ese diagnóstico. ¿Cómo registramos esos datos? Ya lo mencioné al inicio, mediante poner el nombre del problema del paciente. Hablé de náusea, vómito, distensión abdominal, dolor abdominal. Y entonces, así se llamaría el problema. Y se le pone un número, problema número 1, tal todavía. Datos subjetivos, nuevos datos, o datos subjetivos, síntomas que refiere el paciente, los datos objetivos que ustedes obtienen ahora, que pudieran haber variado en relación a los que encontraron ustedes horas o un día antes, y lleva un segundo análisis que es del problema actual en el momentito que ustedes examinaron y los hace hacer una comparación de cómo estaba el paciente antes y cómo está ahora. ¿Está peor? ¿Está más grave? ¿Tiene más dolor o menos dolor? Muchas veces uno dice, este puede ser una apendicitis, lo voy a dejar observando, dice uno. Y lo deja horas, y al día siguiente uno va a examinar al paciente, el paciente le dice, mire doctor, el dolor se me quitó en la noche. Ya no tengo náusea, tengo hambre, ya quiero comer, y ustedes examinan al paciente, ya no tiene dolor. Entonces, obviamente el análisis dirá, el paciente mejoró, no tiene dolor, no hay signos de irritación peritoneal, por lo tanto, no es apendicitis. ¿Qué era? Saber, ¿verdad? Tal vez una gastroenteritis nada más, y ya estuvo. Y ahí se acabó.
Pero puede ser lo contrario, ya está grave, está distendido, tiene fiebre. Ustedes dicen, bueno, esto es un apéndice, lo vamos a operar de una vez. Y ustedes ahí anotan definitivamente que el paciente requiere una operación de urgencia. Las hojas de flujo y gráficas es para registro de cuando hay muchos datos que controlar. Ejemplo clásico, por ejemplo, es cuando alguien, un diabético, por ejemplo, llega a un servicio de cirugía con una herida en un pie, por ejemplo, un pie diabético, en el cual hay que controlar la cantidad de azúcar en cada 2, cada 3 horas. Entonces no vamos a hacer una lista vertical donde vamos a registrar datos porque es sumamente aburrido leer eso. Entonces utilizamos una hoja de gráfica de un diagrama de Pearson. Ustedes conocen el diagrama de Pearson de estadística descriptiva. O pueden usar barras también. Y ustedes pueden ir llevando una gráfica de cómo va el comportamiento del azúcar. Y eso les sirve al especialista y al cirujano para ir registrando los datos. Y esto es, por ejemplo, también es aplicable en aquellos que tienen control de ingesta, control de excretas en líquidos, electrolitos y digamos, toda aquella información que es dinámica, pero muy dinámica, tan dinámica que cada hora se tiene que estar sacando datos. Entonces, esto es importante. Se utiliza mucho en los intensivos. La auditoría, como dice aquí, hay de 2 etapas. Hay una primera etapa que es la que hacemos nosotros de una forma académica, donde evaluamos todos los pasos del método científico aplicados a la historia clínica. Esta es la donde nos quedamos nosotros. Nosotros asignamos un valor. Los hospitales ya no permiten esta etapa ahora, ya no la permiten que la hagamos, porque las políticas pues de distintos hospitales no dejan que se evalúe, mucho menos dejan que se evalúe la calidad profesional, porque la segunda etapa dice, hay equivocaciones médicas que quedan registradas en el historial y entonces pueden ser motivo de demandas médico-legales. Y entonces no les gusta que uno haga esta evaluación profesional, esta auditoría profesional, porque implicaría que uno, si encuentra errores, tiene que decirle al médico y lo pueden despedir, ¿verdad? Entonces no les gusta. Es la realidad como se maneja. Entonces, aquí ven ustedes que aquí termina el método. Vamos a hacer esto, que es el listado inicial de problemas, cómo se lleva a cabo. Vean ustedes, esta es la hojita inicial. Doctores que estuvieron ayer conmigo en el grupo de aquí de Shela, los que están conmigo en la tutoría, miren este ejemplo, por favor, pónganle mucha atención. Vamos a ver este caso, porque esto es lo que yo les explicaba. Esta hoja no es una hoja estática, es una hoja dinámica que va cambiando drásticamente conforme va el proceso evolutivo de acciones y de intervenciones de los médicos, de los cirujanos, en cada uno de los pacientes. Por ejemplo, es el problema número 1 que fue enlistado aquí. Tiene como fecha de inicio el 2/6/2004. Y inicio es cuando el problema se hizo evidente, es decir, cuando él se dio cuenta del problema, el paciente, y consultó. Él no tardó mucho y se fue a consultar. ¿Qué encontraron como problema activo? El paciente llegó porque tenía dolor abdominal, tenía ictericia, tenía el signo de Murphy positivo y tenía vómitos. Vean ustedes que aquí hicieron una agrupación de síntomas y signos. Aquí destilaron todo lo que traía el paciente y lo juntaron. Empezó de activo, miren qué fecha, porque el paciente empezó un día antes, pero fue activo, quiere decir activo cuando el problema fue reconocido o formulado por el médico. Es decir, el 3 ya lo vio el médico, pero en realidad la enfermedad empezó el 2. Por lo tanto, tiene fecha de activo esta misma fecha.
¿Hacia dónde progresó este problema? Cada uno de las manifestaciones progresó hacia el problema número 2 que está en la lista. Este en el 2, este en el 2, este en el 2. ¿Cuál es el 2? Es el que está acá, en la columna izquierda. Con fecha 4, o sea, un día después, se le diagnosticó mediante todos los estudios que se le hizo por el médico, se le diagnosticó una colecistitis aguda. Hecha por el médico. El médico y el paciente se dieron cuenta que tenía un problema activo y se le diagnosticó colecistitis aguda. ¿Hacia dónde evolucionó o progresó el problema? Hacia el problema número 3. ¿Cuál fue este? El que está acá. El día en que se le practicó una colecistectomía videolaparoscópica. O sea que el paciente se le diagnosticó y de una vez se le llevó a sala de operaciones y se le hizo la intervención. ¿Qué significa la flecha? La flecha significa que continúa activo, aunque el paciente haya salido fuera del hospital, porque no nos ha retornado en consulta postoperatoria. Si el paciente nos regresa, entonces podremos escribir en lugar de esta flecha la palabra resuelto y ponemos la fecha de resuelto. Quien lea esto se va a dar cuenta que tal día vino una paciente con dolor, ictericia, signos de Murphy, vómitos, y que se le diagnosticó colecistitis y que después fue sometida a colecistectomía y que en fecha tal le fue resuelto el problema. Pero ¿qué pasa si la paciente le habían hecho una apendicectomía 3 años antes? Como ya no es un problema activo, queda registrado como una historia, como un antecedente, se escribe igual, solo que se pone aquí la fecha de resuelto. Entonces, quien lea dirá, problema número 1, ya tuvo una apendicectomía. Bueno, entonces no es activo. Lo activo es lo que está aquí, porque no tiene fecha. Todavía está pendiente. La fecha se pondría aquí si el paciente nos regresó. Veamos otro, esto ya es otra cosa. Esto es el orden de todo expediente clínico a todo nivel, doctores. Si quieren anotarlo ustedes es bueno para que lo apunten. Lo que encabeza el expediente es hoja de listado de problemas. La hoja de enfermería donde tiene el control de los signos vitales, es decir, respiración, temperatura, excreta urinaria. Viene una hoja de color blanco donde viene la historia clínica y el examen físico. Una hoja de color verde que es la hoja de evolución. Una hoja de color rosado donde vienen las órdenes médicas. Una hoja de color amarillo donde vienen las notas de enfermería, que son muy importantes, no la descarten. Siempre hay que acostumbrarse a leer las notas de enfermería de los pacientes. Por supuesto, cuando las hay, ¿verdad? Porque si es nuevo el paciente, no las va a tener. Una pequeña hoja blanca donde se llama hoja de unidosis, donde está registrado todos los medicamentos que el paciente recibe por dosis, con horarios. Una hoja posterior a la de unidosis donde viene unida todos los informes de laboratorio y todos los informes de rayos X o imágenes. Después vienen todas las hojas de interconsultas, es decir, si ustedes tienen un paciente cardiópata
que necesita ser llevado a sala de operaciones, le hacen una consulta para que le hagan una evaluación cardiovascular y él dictamine todas las medidas preventivas para que no haya ningún mal suceso. Entonces, ahí quedan registradas las hojas y esta misma respuesta que dé el especialista se transcribe a la hoja de evolución. Y por último, la hoja importante desde el punto de vista jurídico es la hoja de sumario. La hoja de sumario es donde van registrados de acuerdo al DPI todos los datos del paciente, su nombre y todo, digamos, su teléfono, la familia, etcétera, etcétera, y donde él firma que autoriza cualquier procedimiento de tipo diagnóstico y de tipo terapéutico. Bien, ¿no? Nos vamos a quedar por acá. No sé si tengan ustedes alguna preguntita. Parece que ya se cansaron, ya no preguntan. Bueno, entonces, doctores, dejamos aquí esto. Si alguno de ustedes no tiene todavía esos documentos, no tengan pena. A más tardar el lunes voy a procurar que se les coloque toda la gama de documentos que ustedes requieren en la plataforma de Moodle y entonces van a tener todos los documentos, no tengan pena. Ahí van a ustedes a revisar. Por favor, descarguen el formato y empiecen ya a comunicarse todos, por favor, los de la costa, los de Malacatán, los de Escuintla. Bueno, en Escuintla no hay problema porque la doctora Beatriz se encarga de todo, pero los de Malacatán, los de Coatepeque, todos comuníquense ya con sus tutores respectivos. Si ustedes no lo saben, entonces también se los voy a subir para que ustedes sepan con quién se tienen que comunicar. Por favor, empiecen ya porque no les va a dar tiempo y estas son notas que ustedes deben ya de empezar a obtener en el sistema para que vayan acumulando sus notas. Si no, no van a llenar el punteo. Acuérdense que vale 10 puntos la nota de la tutoría por historias clínicas. Es un punteo bastante considerable, ¿verdad? Así que, por favor, se comunican con ellos. Muy probablemente la semana entrante les voy a mandar un nuevo link para las clases. Hoy creo que vence este link en la clase de hoy y ya después ya no va a estar vigente. Y el lunes va a aparecerles un nuevo link para que podamos, digamos, continuar las clases, doctores. Muy bien, si no hay preguntas. Doctor. Dime. Buenas tardes, disculpe. Usted mencionó dos análisis, un análisis en el desarrollo de problemas y el otro análisis en las notas de evolución, pero en el formato que usted nos dio hay un tercer análisis que va después de la secuencia de eventos. No sé si nos podría explicar qué es lo que va en ese análisis. El análisis ahí únicamente es para cuando ustedes hacen, digamos, es un breve análisis donde ustedes hacen el destilamiento y agrupación de síntomas y signos por sistemas. Entonces ustedes vienen y ponen con fines de estudio, por decirles así una redacción, con fines de estudiar al paciente, considero que el vómito, la náusea y todo, los vamos a agrupar en ese porque pertenecen al sistema gastrointestinal, que de acuerdo al libro es la más posible, y empiezan ustedes a poner toda la fundamentación que dice el libro. Por eso el libro se convierte en el arma derecha de ustedes, porque al hacerlos leer el libro también ustedes van a aprender bastante. Y escriben ahí, y ahí de una vez queda ese análisis inicial, pero es para la agrupación de síntomas y signos, que es un breve análisis, ¿verdad? Gracias, doctor. Muy bien.
¿Alguien más? Bien, entonces quedamos aquí, doctores. Que pasen una buena tarde, un buen fin de semana. Trabajen duro, empiecen a estudiar. Ingresen a la plataforma de Moodle, miren lo que hay ahorita puesto y el lunes vamos a platicar en la siguiente clase para ver qué encuentran ustedes.